El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, vamos entonces hoy a mirar en esta conferencia cuál es la verdadera iglesia. Y por esto vamos a escuchar lo que dice el famosísimo sacerdote Luis Toro acerca de esto. Recordemos que Luis Toro anda por todo el mundo anunciando pues de que la iglesia tradicional, la iglesia católica, es la iglesia verdadera. Y ha debatido con muchos pentecostales a los cuales él dice que deja callados, que los ha refutado, pero creo que el señor Luis Toro no ha hecho debates, lo que ha hecho es un circo y siempre toma ciertas ventajas en el momento de argumentar. Yo le digo al señor Luis Toro, hombre, sería bueno que usted planifique un debate conmigo y yo le mostraré tantas cosas, tantas mentiras que usted dice acerca de su dogma y que las quiere meter en la Biblia. Y una de esas es que, amigo Luis Toro, usted dice que la iglesia verdadera es la iglesia que usted enseña. Y yo invito a los hermanos que por favor le den ahí el me gusta, denle el me gusta ahí a esta conferencia, donde vamos a dejar callado a Luis Toro y a todo católico que se diga que son la iglesia verdadera, vamos a dejarlo callado con los mismos argumentos que expone el señor Luis Toro. Vamos a escuchar qué es lo que él dice. No se olvide, por favor, darle me gusta y compartir. Listo, darle me gusta y comparte. Vamos a escuchar qué es lo que dice el amigo Luis Toro. Sabe que Martín Lutero viene con la reforma protestante hacia el año 1520 para redondear. O sea, 1520. Yo quiero que cualquier protestante en el mundo entero me muestre que el Dios viviente tiene muchas iglesias. Y eso es lo que quiero que vengan los protestantes a decirme a mí, mire, aquí dice que el Dios viviente tiene muchas iglesias y que todas las iglesias son lo mismo, que todas las iglesias son iguales. No, señor. Aquí dice la Biblia, el Dios viviente tiene una sola iglesia. Pero ojo, esa iglesia ya existía en el año 50, cuando Pablo está escribiendo, o en el año 60. Ya existía esa iglesia. Entonces las personas inteligentes dicen, pues si ya existía en el año 50, ahorita que está la tecnología, que está el internet, vamos a investigar y vamos a ver cuándo nacieron los testigos de Jehová, cuándo nacieron los evangélicos, cuándo nacieron los pentecostales, cuándo nacieron los adventistas, cuándo nacieron los mormones, cuándo nacieron los protestantes. Y usted comienza de una vez a ver y se da cuenta que los protestantes más viejos son los luteranos. Y los luteranos son los más viejos porque vienen desde Martín Lutero. Y el que haya estudiado historia universal sabe que Martín Lutero viene con la reforma protestante hacia el año 1520 para redondear. O sea, 1520. Bueno, el señor Luis Toro dice que ellos son la verdadera iglesia, la iglesia católica, y que necesita que un protestante le muestre su iglesia. Y él argumenta algo y dice que en el año 50, año 60, donde escribió el apóstol Pablo, que debemos nosotros mostrar allí la iglesia, hablando de los pentecostales. Y aclaro que nosotros no somos lo que ellos llaman hermanos separados, ni somos protestantes. Nosotros, y voy a demostrar que por qué la iglesia del nombre sí es la verdadera iglesia. Y lo voy a argumentar o lo voy a demostrar con el mismo argumento de Luis Toro. Pero escuchemos esa parte, por favor, atentamente, donde él dice y toma de que la iglesia de ellos estaba en el año 50, cuando Pablo escribió. Escuchemos esa parte. Sabe que Martín Lutero viene con la reforma protestante hacia el año 1520 para redondear. O sea, 1520. Yo quiero que cualquier protestante en el mundo entero me muestre que el Dios viviente tiene muchas iglesias. Y eso es lo que quiero que vengan los protestantes a decirme a mí, mire, aquí dice
dice que el Dios viviente tiene muchas iglesias y que todas las iglesias son lo mismo, que todas las iglesias son iguales. No, señor. Aquí dice en la Biblia, el Dios viviente tiene una sola iglesia. Pero ojo, esa iglesia ya existía en el año 50, cuando Pablo está escribiendo, o en el año 60. Ya existía esa iglesia. Entonces las personas Ok, vamos entonces a mirar, entonces a mirarlo aquí lo que dice el señor Luis Toro. Vamos entonces a mirarlo y vamos con el mismo argumento de él a refutar lo que él dice. Recuerde, él dice la iglesia del Dios viviente tiene una sola iglesia. Eso es verdad. Esa parte es verdad. La iglesia es una sola. Y la iglesia no es un título. La iglesia no son unas edificaciones. La iglesia son las personas. Eso somos la iglesia, la congregación. Eso somos la iglesia. Él dice que la iglesia, y en este caso la iglesia católica existía ya en el año 50 o cuando Pablo escribía esto. Vamos a escuchar qué es lo que Pablo escribía. Primera Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces dice Luis Toro que si vamos a mirar, ellos son la iglesia del Dios viviente. Debo aclarar algo, que ni en este tiempo la iglesia se llamaba iglesia católica. No se llamaba así. Qué pena me da. Tendría Luis Toro que demostrar que la iglesia se llamaba iglesia católica. Y yo demostrar pues de que, y lo digo con toda franqueza, la iglesia tampoco se llamaba Pentecostal Unida, ni Pentecostés Unida Internacional, ni Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. No, tampoco. Entonces aquí vamos a tener un serio dilema, que él no podrá mostrar que la iglesia se llamaba iglesia católica, apostólica y romana, y yo tampoco podré demostrar que la iglesia se llamaba iglesia pentecostal unida, iglesia pentecostés, iglesia apostólica, no, ninguno de los dos. Pero sí podemos demostrar que la iglesia de la cual Pablo se estaba refiriendo por allá en el año 60, en el año 50, que es la iglesia del Dios viviente, yo sí puedo demostrar por las características que tenía esta iglesia, que no es la iglesia católica, que sí es la iglesia del nombre. Vamos a mirar. La primera característica es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Escuche bien, la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pero ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad? Si usted mira que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, va a encontrar que la iglesia católica no está en esa verdad, Luis Toro. Amigo Luis Toro y amigos sacerdotes católicos, la iglesia católica no está en lo que es la verdad. Miremos lo que es la verdad. Marcos capítulo 12, verso 28, dice, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esta es la verdad. Escuche bien, esta es la verdad, de la cual la iglesia es columna y baluarte. Cosa que no es, escúcheme, no es la iglesia católica. ¿Y usted por qué dice eso, señor Serrat? Bueno, se lo voy a decir. Porque ustedes dicen que Dios es uno. Ustedes dicen, no, nosotros también creemos que Dios es uno, sí. Pero ustedes dicen que Dios es uno en tres personas distintas. Pero resulta que aquí la Biblia nos dice que la verdad es que Dios es uno y no hay otro además de él. Leamos, verso 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro además de él. Esa es la verdad. La iglesia verdadera está edificada en esa verdad. Recuerde, la iglesia es columna y baluarte de esa verdad, que Dios es uno. Y es uno no porque sean tres personas distintas, así como usted dice, o como ustedes dicen, no, es uno porque no hay otro además de él.
Esa es la verdad de la cual la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. ¿Mm? Esa es la verdad. Por lo tanto, ustedes no cumplen con ese requisito. La única iglesia que cumple con ese requisito es la iglesia apostólica del nombre de Jesús. Llámese Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Iglesia Pentecostal Unida Internacional, Iglesia Pentecostés Unida, Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Es la única que va cumpliendo ese requisito. ¿Me escuche bien? Recuerde que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de la cual Pablo dice esto. Y Pablo lo recuerda acá en Tito. Vamos a leer. Tito capítulo 1 también nos dice Pablo cuál es esa verdad, que la iglesia, en la cual iglesia es columna y baluarte de ella. Dice Tito capítulo 1, verso 1, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, escuche bien, que es según la piedad. Aquí miramos otra cosa, el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. ¿Cuál es la piedad? Pablo mismo lo dice allí en ese verso que ustedes toman para decir que ustedes son la iglesia verdadera. Resulta que Pablo dice de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Sí mira? Dios. ¿Y cuántos dioses hay? Hay uno solo. Para Pablo dice, y esa es la verdad, y no hay otro además de él. Y Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 8, verso 6, y su carta también a los Efesios capítulo 4, que para él, dice, para nosotros, es decir, para la iglesia de ese tiempo, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos. Y recuerde que ustedes dicen que Dios es uno en tres personas distintas. Eso no lo dijo Pablo nunca, por lo tanto ustedes no pueden estar edificados sobre esta verdad. Y la verdad dice que es conforme a la piedad, es decir, Dios fue manifestado en carne y solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Sí mira? Y ese que es sobre todos, por todos y en todos es Cristo. Escuche bien, Cristo. Dice por allá, Romanos capítulo 9, verso 5, dice, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Cristo es Dios por encima de todas las cosas y solamente hay un Dios y Padre de todos. Y Cristo está por encima de todos. ¿Sí mira? Entonces él es el Padre. Por eso Pablo, recuerde que para Pablo dice que solamente hay un Dios. Y Pablo llama a Jesucristo el único Dios, Señor Toro. Y eso es lo que confesamos nosotros los apostólicos del nombre. Ustedes no confiesan eso. Recuerde que Pablo dice que Jesucristo es el único Dios. Ustedes dicen que es la segunda persona de la Trinidad, que fue la segunda persona de la Trinidad la que fue manifestada en carne. Así llaman ustedes a Jesucristo. Pero Pablo lo llama el único Dios, que vino al mundo a salvarnos. Y le voy a recordar algo. La escritura nos dice que el que vendría al mundo a salvarnos es el único Dios precisamente. Isaías 37:16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Y el verso 20, solo él es Jehová. Y dice Isaías 33:22, 35:4 que él vendría a salvarnos. Por eso Pablo dice que Cristo Jesús, voy leyendo 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Es decir, Pablo dice que Cristo Jesús vendría al mundo, pero el que vendría al mundo es el único Dios, el inmortal, el invisible, el único Dios que hay. Y Pablo exalta hacia Jesucristo, verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice solamente hay un Dios, el Padre, y para Pablo Jesucristo es el único Dios. Y resulta que, recordemos que la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Y resulta que la iglesia, según Pablo,
El Dios viviente es Jesucristo. Leámoslo. Capítulo 4, verso 10 dice, la última parte, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. ¿Quién es el Dios viviente? Jesús. El Dios viviente no es ningún Dios triuno, ningún Dios trino. El Dios viviente es Jesús. Por lo tanto, la iglesia es la de Jesús. ¿Sí me entiende por qué Él es Dios viviente? Ustedes son la iglesia del Dios triuno, del Dios trino, del Dios Trinidad. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente, la iglesia de Jesús, los llamados de su nombre. Nosotros somos los llamados de su nombre, la iglesia de Jesús o solo Jesús, como nos dicen ustedes. Entonces vemos que la iglesia verdadera es la de Jesús, la del Dios viviente, que Él fue manifestado en carne, porque Jesucristo es el único Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores, a salvar a los pecadores, ¿sí o no? Por eso Pablo le salta así. Y solamente hay un Dios el Padre, un Dios y Padre. Y Pablo llama a Jesucristo Señor, Dios y Padre. Léalo en su Biblia. O léalo en la Reina Valera versión antigua. Segunda de Tesalonicenses 2:16 dice, el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. La iglesia verdadera confiesa que tenemos al Dios viviente que es Jesucristo. Somos su iglesia. Sí, somos su iglesia. Somos cuidadores de esa verdad que fue dicha en los profetas y aquí en el evangelio. Esa verdad. Pablo, o mejor dicho, Jesús dice en el capítulo 5 de Juan, dice que Juan dio testimonio de la verdad. Léalo, por favor. Juan capítulo 5, allí lo dice. Juan dio testimonio de la verdad. ¿Y sabe cuál es esa verdad de que Juan dio testimonio? Diciendo que él no era el Cristo, que él no era el profeta, que él no era Elías, que él era la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, el que dijo el profeta Isaías. Y el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría de Jehová, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, enderezá calzada en la soledad nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, de esta verdad, de la verdad de la Biblia. Y ustedes no creen eso. Para nada ustedes creen eso. La iglesia primitiva predicó esto. Esto lo predicaron, lo estamos leyendo. Lo estamos leyendo. Ustedes no predicaron eso. Juan dice que Jesucristo es el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría. Y el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría es Jehová, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. Isaías 63:16, 64:8. Es el Padre. Por eso Pablo dice que Jesús es el Padre. El mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Predican ustedes eso? ¿Qué predicó Pablo? Que dijo que la iglesia de Jesús, del Dios viviente, predicaba esta verdad tan grande. Creo que no. Es más, Isaías habló de esta verdad. Isaías en el capítulo 43, verso 9 dice, y digan verdad es. Esta es la verdad, escuche, y digan verdad es. ¿Qué? ¿Cuál es la verdad? Lo que dice el Señor, lo que dice el Yahvé, el Jehová del Antiguo Testamento. Esta verdad de la cual la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte. ¿Qué dice esa verdad? Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi hijo que yo escogí. Escuche bien, mi siervo que yo escogí, mi hijo. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy él. Biblia Reina Valera 1997 y el texto griego y el texto hebreo. Léalo, señor Luis Toro. Ustedes no creen esta verdad. Ustedes dicen que Jesucristo es otra persona divina, otro Dios u otra persona, la segunda persona de la Trinidad. Pero ahí está diciendo esta verdad tan grande es que Jehová mismo es el siervo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi hijo que yo escogí. Y esto me acuerda lo que dice Romanos capítulo 15, verso 8, que dice que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Y esta es la verdad, digan verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi hijo, mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. Si observan, está la verdad.
Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Isaías capítulo 45, verso 14, le dicen a ese siervo, a ese hombre, le dicen, ciertamente. Isaías capítulo 45, verso 14, la última parte le dicen, ciertamente, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios. No hay otro Dios además de ti. Léalo, no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque verdaderamente, dice el verso 15, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Y ese Dios de Israel es Jehová, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ese es el único Dios, ese es el Dios viviente. Y ese es Jesucristo. ¿Usted no cree en eso? ¿Cómo se encubrió Dios? Pablo lo dice, Dios fue manifestado en carne. Por eso a ese hombre le dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque verdaderamente tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Ustedes no pueden ser la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad. Y esta es la verdad, se la he demostrado abiertamente, señor Luis Toro. Usted no cree en esto para nada. Ahora, la iglesia verdadera, según Pablo, fue bautizada en el nombre de Jesús. Era santificada. Leámoslo aquí. Leámoslo acá. Primera de Corintios dice, escuche bien. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Era santificada en Cristo. ¿Cómo somos santificados? El capítulo 6, verso 11, la iglesia verdadera tiene que cumplir eso. Y ustedes no lo cumplen. Le recuerdo, señor Luis Toro, que ustedes inventaron el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso se lo dicen sus Biblias. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, lo dice. Y nuestra Sagrada Biblia también lo dice. Sí, también lo dice allí. Que ustedes introdujeron posteriormente en la comunidad primitiva el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su Biblia lo avala. La Biblia católica lo dice. Porque la Biblia lo que narra es que el bautismo de la iglesia primitiva era en el nombre de Jesús. Dice, capítulo 6, verso 11 de primera carta a los Corintios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso somos la iglesia de Jesús, la iglesia del Dios viviente. Pablo habla acá en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 3, que la iglesia es la que ha sido bautizada en Cristo Jesús. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y en Colosenses capítulo 2 dice Pablo que la iglesia, para que lo lea el señor Luis Toro, la iglesia, escuche bien, le fueron perdonados los pecados en el bautismo, cosa que ustedes no hacen. Y ese bautismo es en el nombre de Jesús. Dice, capítulo 2, verso 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados. El bautismo es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Ustedes no se bautizan en el nombre de Jesús, literalmente, ¿no? Por lo tanto, ustedes no pueden ser la iglesia verdadera. Ustedes no pueden ser la iglesia apostólica, no pueden ser la iglesia del Dios viviente, porque ustedes dicen que el Dios viviente es una Trinidad. La Biblia dice que el Dios viviente es Jesucristo. Ustedes dicen que fue la segunda persona de la Trinidad la que vino al mundo. La Biblia dice que fue el único Dios que vino al mundo. Ustedes dicen, escuche bien, que la verdad es que hay una Trinidad. La Biblia dice que la verdad es que Dios es uno y no hay otro además de él, y que él fue manifestado en carne. Esa es la verdad según la piedad, y ese único Dios se llama Jesucristo. Ustedes bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, un bautismo que sus propias Biblias, Biblia de Jerusalén y nuestra Sagrada Biblia dice, esa Biblia
dicen así. Esas Biblias, le voy a leer lo que dicen esas Biblias. Permítame, por favor. Voy a abrir aquí este archivo para decirle lo que dicen esas Biblias. A ver si lo encuentro aquí. Nuestra Sagrada Biblia dice, en su nota a pie de página de Mateo 28:19, dice lo siguiente. Dice, el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. Y es una Biblia católica, señor Luis Toro. El bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Fue introducida. El bautismo trinitario fue introducido por ustedes los católicos. Porque es sabido, dice aquí, es sabido que en un principio el bautismo se administró en el nombre de Jesús. Ustedes no pueden ser la iglesia del Dios viviente, porque la iglesia del Dios viviente, el Dios viviente de Jesús, no una Trinidad. Cuando ustedes inventan la Trinidad, entonces se introdujo ese bautismo. Leamos lo que dice la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén dice en su nota a pie de página de Mateo 28:19, dice, es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Escuche bien, establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizarse en el nombre de Jesús. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. Más tarde. Eso no fue, escúcheme bien, eso no fue. Eso no lo hizo la iglesia de la Biblia. La iglesia de la Biblia es apostólica, edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Predicaron que Jesucristo es el Padre. Santiago lo dijo. Amados, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago capítulo 2, verso 1. Santiago capítulo 3, verso 1, verso 9, perdón. Biblia de las Américas, y el texto griego dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y Santiago dice que Dios es uno. Y ese Dios que es uno y es Dios y Señor se llama Jesucristo y es el Padre. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Ya leí lo que dijo Pablo. ¿Sí, mira? Y Pablo también llama, léalo en su Biblia, señor Luis Toro, léalo. Ustedes no son la iglesia. La iglesia, sí, dígame dónde aparece el nombre pentecostal. No, no aparece, pero tampoco aparece el nombre católico. No aparece. Le llamaban los del camino, la iglesia de Cristo, ¿sí? Pero recuerde que somos santificados en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu. Cristocéntrico. Ustedes no. Mira lo que dice Pablo, que el Dios viviente es el Espíritu. Y resulta que el Dios viviente es Cristo, Jesús. Dice capítulo 6, segunda de Corintios capítulo 6, verso 6, señor 16, señor Luis Toro, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente y el Dios viviente es Jesús, que es el Salvador. Entonces, Él es el Espíritu. Y aquí Pablo lo dice en segunda de Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Dice aquí, volvamos aquí, segunda de Corintios 6, 16, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál Dios fue el que habitó y anduvo entre nosotros? Su nombre es Jesús. Y aquí le va a decir que es el Señor y es el Padre. Escuche, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué lo inmundo y yo recibiré. Y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor es el Padre y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pues esta es la iglesia verdadera, la iglesia del Dios viviente, el cual es Jesús. Ahora, otra cosa, señor Luis Toro, yo sé que por eso usted no acepta debatir conmigo. No aceptas. Dime, ¿dónde los apóstoles llamaron a María siempre virgen? ¿Dónde la llamaron Madre de Dios? ¿Dónde mandaron a la iglesia a rendirle culto, a honrarla, a cantarle? ¿Dónde mandaron a la iglesia? A hacerle una imagen, una estatua, a rendirle culto, a pedirle a María. ¿Dónde mandaron
los apóstoles eso? Muéstrame. ¿Dónde los apóstoles ordenaron a la iglesia decir que María es corredentora? ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Tienes que mostrarme en la Biblia. Si ustedes son la iglesia verdadera, muéstrame en la Biblia todo eso. No podrás. ¿Dónde mandaron los apóstoles a decir que se le hicieran imágenes a Pablo, a Pedro, a Jacobo, a José? ¿Dónde mandaron eso? ¿Dónde está? Y que fuera eso se le ofreciesen plegarias y se le rindiese homenajes, que no son ningunos homenajes, son cultos. ¿Dónde está eso? Muéstralo. Y si tú lo haces, demostrarás, escucha bien, vas a demostrar que tu iglesia es la iglesia de la Biblia, que tu iglesia es la iglesia de la Biblia. Por eso no quieres debatir conmigo, por eso no me responde los mensajes, por eso, precisamente por eso, no me responde los mensajes, por eso. Por eso las dos ocasiones que dijiste que íbamos a debatir aquí en Colombia, no quisiste debatir conmigo. Porque sabes que conmigo las cosas son a otro precio. Con los trinitarios puedes hablar y debatir. Van a hablar de lo mismo. Conmigo tienes que hablar de Biblia. Conmigo tienes que hablar de Biblia. Entonces, por lo tanto, tu iglesia no es la iglesia verdadera, no es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente, está demostrado en la Escritura, es la iglesia apostólica del nombre de Jesús. Los apostólicos del nombre de Jesús somos la iglesia del Dios viviente. Esa es la verdadera iglesia. Bueno, mis hermanos, no se olviden, por favor, darle me gusta a la conferencia, hermano, y apunte todo esto, apunte que con eso nos vamos a ganar a los amigos trinitarios. Apunte todo eso. ¿Sí? Apúntelo y vaya practicando, vaya diciéndoles, compártales también esta conferencia y que les mire, así se refuta Luis Toro. Ustedes no son la iglesia verdadera por esto, esto y esto y esto. Invítelos a dialogar y gáneselos para el Señor. Nuestra meta es decir, uno más para Cristo todos los días. Entonces no se olvide compartir, darle me gusta, no se olvide llevar los libros La Unicidad, la única verdad, Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto y el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. Escuchen, Catolicismo al descubierto tenemos todo esto. Ahí está todo esto para que usted le enseñe a los amigos católicos. La unicidad versus las doctrinas de error y cómo debe vestirse y adornarse la mujer cristiana. Llame y pida sus libros al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745, o si está en Estados Unidos o Canadá, 011 57 318 436 0745. Llama y pide tus libros. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios los guarde.